Bendito Dios Todopoderoso. Buenos días. Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Haciendo memoria y un poco de resumen respecto a las clases pasadas, las cuales pues las pasamos pregrabadas, pero en esta ocasión nuevamente volviendo en vivo. Proseguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 14, en esta ocasión la tercera porción de Apocalipsis, de los versos 17 al 20 que termina este capítulo, donde termina este capítulo. Y para ello voy a hacer un resumen acerca de lo que fue la clase pasada, que fue la visión de la siega. En esta ocasión estaremos mirando la visión de la vendimia. Así que haciendo un resumen de la clase pasada respecto a la visión de la siega, o sea, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia en el día en que Jesús ha de levantar a los que le esperan, ¿sí? Así como está descrito en el libro de Apocalipsis 14 al 16. Sé que hay quienes niegan que haya un acontecimiento de esta manera, el rapto. Sin embargo, esto no impedirá que acontezca a su debido tiempo este acontecimiento. Está escrito en la Biblia, en muchas porciones de la Biblia, y puedo decirles que fue dicho desde antes de que nuestro Señor Jesucristo apareciera en la escena. Hay quienes lo creen y lo esperan con buen ánimo, ¿sí? Y puedo decirles, soy uno de ellos. Trayendo a memoria estos textos acerca del rapto o acerca de la visión de la cosecha, nos dice en Apocalipsis 14, dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Él dijo: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Como Hijo de Hombre es presentado nuestro Señor Jesucristo en los evangelios que conocemos como Marcos, Mateo, Juan, Lucas. Ahí se nos presenta también a nuestro Señor Jesucristo como Jesús, Hijo del Hombre, ¿sí? Este Hijo del Hombre, nos dice, ya coronado en gloria, porque ciertamente fue coronado en la tierra con una corona de espinas, pero coronado por Dios con una corona de oro, dice la Escritura, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz, un instrumento para recoger el trigo o la cosecha, ¿sí? Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Note, nuestro Señor Jesucristo recibe la orden, como nos dice en el libro, pero en la Epístola de Corintios, al final, al son de trompeta o con voz de trompeta, ¿sí? Entonces, este ángel clamando a gran voz, sentado sobre la nube, al que estaba sentado sobre la nube, le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Así que este es un acontecimiento que ha de pasar, y mayormente puedo decirles, esto lo esperan los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que confiamos que su sacrificio fue propicio a nuestros pecados y en su sangre fuimos perdonados. Recordando esto, en Hebreos 9:28 nos dice: aparecerá por segunda vez. Cristo apareció por primera vez en Belén, un niño, durante su ministerio en Jerusalén, pero aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto es, salvará en las nubes, arrebatará a los que le esperan. Perdón.
En el libro de los Salmos nos dice la Escritura lo siguiente, para que tengamos en mente que esto no es una invención del Nuevo Testamento, sino aún en el Antiguo Testamento está registrado este acontecimiento años antes de que nuestro Señor Jesucristo apareciera. Nos dice Salmo 53, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y aquí está la expresión. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Es decir, antes de que los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra, antes de que el fuego consumidor se consuma delante de Dios a los impíos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, levantará a los santos, a los que hicieron pacto con Él, con sacrificio. Es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue propicio a todas nuestras rebeliones. ¿Sí? Los cielos declaran su justicia porque Él es Dios, porque Dios es el juez. Así que podemos decir que el arrebatamiento no es una ilusión, es algo que Dios lo ha anunciado desde antes de que nuestro Señor Jesucristo apareciera en la escena, y Cristo hizo mención de ello también con respecto a esto en la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25:1 se nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Créame, 5 le esperaban con ánimo e hicieron preparativos. ¿Sí? Estas fueron prudentes, pero hay quienes también creyeron en Él, pero no le esperaban, porque creían superficialmente. Así que he aquí que nosotros tenemos que creer y tener la esperanza y hacer preparativos para estar preparados a fin de que nuestras lámparas no se apaguen. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir, cabecearon todas y se durmieron. A todos les vino el sueño. Pero al oír el clamor, y a la medianoche se oyó el clamor, he aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, porque es ahí donde se dieron cuenta que les faltaba el ingrediente necesario, el aceite. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y notemos la importancia de estar preparados para este acontecimiento que está por venir. En todo tiempo, nos dice la Escritura, sean blancos vuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre vuestra cabeza. Así que en todo tiempo debemos de estar preparados, vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor. No dejar que las manchas del pecado manchen nuestras vestiduras. ¿Sí? Cristo hizo mención de este acontecimiento y nos advierte que debemos de ser prudentes, estar preparados en todo tiempo para lo que venga. ¿Sí? También encontramos algo similar a esto en el libro de Cantares, capítulo 5, en el Antiguo Testamento, a lo cual en parte yo puedo decirles que es como la iglesia que se queda, los creyentes que se quedan, porque no estaban
porque no estaban bien preparados para irse con el Señor. Flaqueaban en su manera de creer, flaqueaban en su manera de vivir, flaqueaban en su santidad. ¿Sí? Note, Cantares 5:2 dice, yo dormía, las vírgenes también se durmieron. Yo dormía, pero mi corazón velaba. De pronto escuchó la voz de su amado que llamaba. Es la voz de mi amado que llama. Y les decía, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y es la manera en que Jesucristo llama a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a los creyentes. Pero escucha la respuesta que da esta joven, que esperaba, por cierto, a su amado, a su Señor. Pero dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Un poco de descuido a aquel que le llama, aquel que de verdad es importante para ella. Sin embargo, el amado dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y yo puedo interpretar esta expresión, mi amado metió su mano en la ventanilla, como diciéndole, hasta luego, adiós, hasta luego, como dijéramos naturalmente en nuestro lenguaje que tenemos al presente. Ella se conmovió cuando se le dijera hasta luego o hasta nunca, quizás. Y se conmovió, rápidamente se levantó, dice, yo me levanté para abrir a mi amado. Abrí a mi amado, le abrió la puerta, pero mi amado se había ido. Recuerde, la Escritura nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Esto será instantáneamente. No habrá tiempo de levantarse, de pensar, ¿le abriré o no le abriré? ¿Sí? ¿Estaré listo o no estaré? Hay que estar preparados en todo tiempo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas del muro. Es decir, dio comienzo a la tribulación, a la persecución, al maltrato de los creyentes que se quedaron por no estar plenamente preparados, por no tener aceite en sus vasijas. Recuerden, las lámparas se le apagaron porque le faltó aceite en sus vasijas. Cristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que en todo tiempo debemos de estar preparados para alumbrar. ¿Sí? La Escritura nos dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, dará la orden y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Cuando la iglesia sea levantada, los juicios de Dios en contra de los pecadores, en contra de los rebeldes, en contra de los que le rechazaron, serán derramados sobre la tierra y también sobre aquellos que no anduvieron perfectamente y rectamente delante de Dios. Él nos dice constantemente, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos porque yo soy santo. La Escritura nos exhorta que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que estar pues preparados en todo tiempo para poder ser parte del arrepentimiento. Ahora, esto es un resumen de lo que se dio en la clase pasada. Hoy miramos la visión de la vendimia, otro acontecimiento similar a lo que es
la ciega, o la visión de la ciega. Apocalipsis 14, 17 nos dice, y es lo que corresponde a nuestra clase de hoy. Apocalipsis 14, 17 hasta el final de este capítulo. Y nos dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así que este ángel también mete su voz, pero no para levantar a los creyentes en Cristo, sino para juntar a los pecadores en un lugar para hacer juicio sobre ellos. Apocalipsis 14, 19 nos dice, y el ángel arrojó su voz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. ¿Se da cuenta? El juicio de Dios será derramado sobre la tierra de diferentes formas. La Escritura nos habla de copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra. Y dice la Escritura, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos habla de este acontecimiento en otras palabras, en otra forma de expresarse durante su ministerio. En Mateo 13:40 nos dice, de la manera que se arranca la cizaña, recuerda, a los creyentes en Cristo son comparados con el trigo. La cizaña muy similar y se mueve juntamente con el trigo, pero ciertamente no es trigo. Así que pueda que haya creyentes que se digan ser creyentes, pero no viven como creyentes en santidad delante de Dios. No viven conforme a la palabra. No conocen los mandamientos ni las cosas que la Escritura nos exhorta a dejarlas. Nos dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que hay muchas cosas en el mundo que contaminan al hombre, que contaminan, que quitan la santidad que debe vivir en el corazón del creyente. Conozca la Escritura y podrá usted vivir apartado para Dios. Dice, de la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacían iniquidad, ¿sí? A aquellos que le decían, de esta manera puedes llegar al reino de los cielos, por encima de lo que nuestro Señor Jesucristo estableció. Porque ciertamente Jesucristo nos dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si con estas expresiones de certeza no confiamos en nuestro Señor Jesucristo, pensando que podemos llegar a Él de diferentes maneras según los hombres hayan trazado, hayan imaginado, hayan escrito equivocadamente para hacer de tropiezo. Recuerden, el adversario ha utilizado a mucha gente para hacer tropezar a los creyentes y apartarlos de la verdad y privarles de la salvación que Cristo ha comprado en la cruz del Calvario para nuestras almas. Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, esta es la siega de la vendimia, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No es algo similar a lo que nos dice en el Salmo 50 al respecto, antes del arrebatamiento? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el firmamento, como el sol en el reino de mi Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo nos lo enseñó de esta manera. ¿Puede usted creer, puede usted confiar que así será?
El apóstol Pablo nos amonesta para que seamos participantes de esta salvación de la siguiente manera. En 2 Corintios 6:1 nos dice: nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que fue otorgado en la cruz del Calvario, y como Él dice, voluntariamente pongo mi vida para expiar el pecado de nosotros, y tiene poder para tomarla, y al tomarla es glorificado para que delante de Él estemos todos los que hayamos podido creer. ¿Sí? Así que esa gracia es el favor inmerecido que Dios otorgó a la humanidad a través de su unigénito, a fin de que todos creyésemos en Él. Él es el único camino al cielo. Es el único que expió nuestro pecado con su sangre y agua derramada en la cruz del Calvario, porque estos dos elementos eran necesarios para la purificación del pecador que venía arrepentido al templo a ofrecer un sacrificio delante de Dios. Esto no lo dice la Escritura, Cristo lo cumplió, Cristo lo ejecutó. Todo lo que la Escritura habla acerca de la purificación de nuestros pecados bajo la ley, Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Cristo es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre hasta el presente. Así que tenga esto en mente. Por esto dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que prosigue amonestándonos el apóstol Pablo de la manera siguiente, para que no nos apartemos, para que no seamos participantes de los juicios venideros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted es creyente, hay muchos que no creen en Cristo. Usted cree en Jesucristo, hay muchos que creen en Jesucristo a su propia manera, pero es necesario creer a Jesucristo tal como está escrito en lo que usted conozca como Sagrada Biblia o Santa Biblia. Cualquiera de las dos que usted tenga en la mano, léala, escudriñela, conózcala, y sabrá que Cristo le llama a la salvación solamente a través de su sacrificio. No hay ningún otro intercesor. Y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Usted puede observarlo. Las tinieblas huyen al encenderse una luz. ¿Sí? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? No hay ningún acuerdo. ¿Sí? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo, ninguno. No los utilice para acercarse a Dios. Dios es espíritu, nos dice la Escritura, y los que le adoran y le buscan, sea en espíritu y en verdad que le adoran. Lo dice la Escritura. ¿Sí? Así que somos amonestados para ser participantes de esta salvación, porque somos templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que hay que apartarnos, ser diferente a lo que las tradiciones nos dictan. Y la única diferencia la hace cuando usted conoce la Escritura y vive a través de ella. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, cuando nos hayamos apartado de lo inmundo. Y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, la Escritura nos dice que hay una sola manera de llegar a ser hijos de Dios. Y nos lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es a través de ese Hijo unigénito únicamente que podemos llegar a ser hijos de Dios. Dios lo dio. Y nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, Dios dio a su Hijo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es la única manera en que podemos ser hijos de Dios. Podremos llamarnos hijos de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, hijos por adopción, solamente los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y a estos Dios les dio la potestad de ser sus hijos. Y nos dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, de linaje, de raza. No somos hijos de Dios por causa de la sangre o por causa de la raza o de la nacionalidad, ¿sí? No somos hijos de Dios ni por voluntad de carne, ¿sí? Es decir, el color de nuestra piel no nos hace hijos de Dios. Tampoco llegamos a ser hijos de Dios por voluntad de varón, que porque aquel que está preparado, estudiado, con grados académicos, títulos, no sé, le diga a usted es hijo de Dios. No puede llegarse a ser hijo de Dios por voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino únicamente por voluntad de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios hay que someterse a su voluntad, la cual nos dice, a los que le recibieron, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere escapar de las cosas que vendrán en el tiempo de la vendimia, conozca a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida ahora. Hoy es el día de salvación. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra y que este mensaje, o que a través de esta lectura que hemos tenido de la palabra de Dios, adquiera usted el pleno conocimiento para disponer su corazón y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hasta la próxima. Dios les bendiga.